Hola, qué gusto es poder estudiar la palabra de Dios. Espero que tengan la Biblia allí en sus manos, porque juntos vamos a continuar nuestro estudio maravilloso de la Biblia. Los invito a orar para pedir a Dios que nos dirija en el estudio de hoy. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos dirijas con tu Santo Espíritu para entender cada día más de ti, Señor. Bendice a quienes hoy nos reunimos para estudiar tu palabra a la distancia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, el tema que hoy vamos a desarrollar se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de Cristo, y también vamos a ver acerca de las señales de la venida de Cristo. Así que vamos juntos a desarrollar esta importante lección. Dice aquí, qué maravillosa promesa hizo Jesús. Vamos a leer cuál es la maravillosa promesa que hizo Jesús. San Juan capítulo 14, versículos del 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dijo, vendré otra vez, porque Él está preparando un lugar para nosotros. Él va a venir para llevarnos a ese lugar que Él está preparando. Entonces, esta es una de las más maravillosas promesas de la Biblia, la venida de Cristo Jesús. Vamos a responder aquí la primera pregunta. Qué maravillosa promesa hizo Jesús. Tenemos tres opciones. Dice que nos bendecirá, dice que nos ayudará, y número tres dice que nos está preparando un lugar para vivir con Él para siempre. ¿Cuál de estas tres opciones es la correcta? La número tres, que nos está preparando un lugar para vivir con Él para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Allí queremos estar nosotros también. Pregunta número dos. ¿Cómo debemos considerar esta promesa? Leamos, por favor, Tito, capítulo 2, el versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios nos dice así. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Así consideraron los primeros cristianos la promesa de la segunda venida de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada. Qué lindo. Y vamos a responder aquí. ¿Cómo debemos considerar esta promesa? La primera respuesta, la primera opción, como algo que sucederá. La segunda opción, como una bella esperanza y debemos prepararnos. Y la tercera opción, como una alerta. ¿Qué es para nosotros esta promesa? Una bella esperanza. O dicho como dijo el apóstol Pablo, como una bienaventurada esperanza. Y debemos aguardando, ¿verdad? Estar aguardando y preparándonos para esa maravillosa promesa, maravilloso acontecimiento. Pregunta número 3. ¿En qué forma regresará Jesús? ¿En qué forma regresará Jesús? Leamos Mateo capítulo 24, versículo 30, que dice allí la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Wow. En las nubes de los cielos Jesús vendrá. Qué lindo. Con gran poder y gran gloria. Y ahí está la respuesta. ¿En qué forma regresará Jesús? Miremos las tres opciones. Primera, Jesús vendrá desde el cielo con poder y gloria. Segunda opción, vendrá desde Belén. Tercera opción, vendrá desde Israel. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Primera opción. Jesús vendrá desde el cielo con poder y gloria. Siguiente pregunta. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Leemos lo siguiente. Apocalipsis 1:7, la palabra de Dios nos dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el Señor. Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y aquí tenemos la respuesta. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Primera opción, será visto por televisión. Segundo, todo ojo lo verá. Y tercero, todo cristiano lo verá. ¿Cuál es la respuesta correcta? Todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron. Todos. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Jesús? Pregunta número 5. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 27. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué vendrá Jesús? Mateo 16, 27 nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está, ¿para qué vendrá Jesús? Ahí está, vamos a responder. Va a dar pago a cada uno conforme a sus obras, primera opción. Segunda opción, dar esperanza al mundo. Y tercera opción, dar otra oportunidad al mundo. La respuesta correcta es dar pago a cada uno conforme a sus obras. Y avanzamos a la pregunta número 6. ¿Qué sucederá con los muertos justos? Es decir, con aquellos que murieron aceptando a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué va a pasar con ellos? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 16. Leamos allí la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16. La palabra de Dios nos dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, escuche muy bien, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La respuesta está aquí. Van a resucitar los muertos justos, aquellos que murieron aceptando a Jesús. Cuando venga Jesús en las nubes de los cielos, van a resucitar. Están durmiendo, pero van a resucitar, porque así como Jesús murió y resucitó, también los muertos en Cristo, los que aceptaron a Cristo, tienen esperanza, porque van a resucitar cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Entonces, ¿qué sucederá con los muertos justos? Primera opción, seguirán muertos. Segunda opción, resucitarán como Jesús resucitó. Y tercera opción, vivirán y morirán enseguida. La segunda opción, resucitarán como Jesús resucitó. ¿Y qué ocurrirá con todos los justos? Ahí mismo, en 1 Tesalonicenses 4:17, el siguiente versículo termina diciendo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que cuando Jesús venga en las nubes, nosotros seremos arrebatados para recibir a Jesús en las nubes, juntamente con los muertos en Cristo que acaban de resucitar. Ojo, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. En otras palabras, todos nos reuniremos y estaremos juntos
aquellos que han muerto aceptando a Cristo como su Salvador personal y aquellos que permanecemos vivos hasta cuando Jesús venga. Todos nos reuniremos y juntos recibiremos a Jesús en las nubes de los cielos. ¿Qué ocurrirá con todos los justos? Primera opción, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Segunda opción, veremos el regreso de Jesús. Y tercera opción, nos quedaremos aquí en la tierra. La primera opción, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Ahora, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué debo de hacer? Dice allí la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí dice la palabra de Dios que nos tiene el Señor reservada la corona. Y debemos amar la segunda venida de Cristo, porque el Señor nos espera y espera que estemos preparados. ¿Qué debo de hacer? Amar la segunda venida de Cristo Jesús. Número 2 o siguiente. ¿Qué debo de hacer? Prepararme para estar listo, por supuesto. Leamos primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Y nos dice así. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquel que tiene esperanza en Jesús se purifica, se prepara, cambia su vida, es transformado por Jesús. Y luego, Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Qué debo de hacer? Ayudar en la predicación del evangelio. Mateo 24, 14 dice así, la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos que ayudar en la predicación del evangelio para que llegue pronto a todos los rincones de la tierra y allí se acabe por fin todo el sufrimiento. Y Mateo 22, 37 dice así la palabra de Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué debo de hacer? Amar a Dios de todo corazón. ¿Amén? ¿Es eso lo que tú también quieres hacerlo? Amén. Que Dios te bendiga en tu decisión. Pero vamos a avanzar nosotros a la siguiente lección, ¿ya? Que tiene relación con esta que acabamos de mirar, que tiene relación con esta que habla acerca de la segunda venida de Cristo, porque vamos a hablar ahora acerca de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta ahora de esta lección. ¿Qué preguntaron los discípulos de Jesús? Mateo capítulo 24, versículo 3. Miren lo que los discípulos le preguntaron a Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren, los discípulos querían saber cuándo Jesús vendría y cuáles van a ser las señales. Qué interesante, ¿verdad? Y es la misma pregunta que hoy nosotros nos hacemos. ¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús? Primera opción, ¿quién era el Mesías? Segunda opción, ¿quién era Jesús? Y tercera opción, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por supuesto, la tercera opción, ¿cuándo serán estas cosas? Los discípulos querían saber cuándo vendrá Jesús. ¿Cuáles son las señales? Pregunta número 2. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? ¿Será que alguien puede decir que Jesús viene en tal año, en tal mes, en tal día, en tal hora? ¿Qué dice la palabra de Dios?
Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Qué interesante. El día y la hora nadie sabe, dice aquí. Entonces, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? Primera opción, vendrá en el 2012. Uf, ya pasamos. Pronto se sabrá la fecha. Tercera opción, el día ni la hora, nadie lo sabe. Esa es la respuesta. Nadie lo sabe. Perfecto. Pregunta número 3. ¿Estamos en tinieblas respecto al regreso de Jesús? Es decir, estamos en oscuridad, no se sabe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Leamos. Que sea Dios que nos responda a través de su palabra. Leamos. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4 nos dice la palabra de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos de destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No estamos en tinieblas. ¿Estamos en tinieblas respecto al regreso de Jesús? Primera opción, sí, y debemos preocuparnos. Segunda opción, no. Somos hijos de la luz y debemos esperar con alegría el segundo venimiento. Y 3, sí, porque somos humanos. Ahora de Dios nos dice que esta segunda opción, somos hijos de la luz y debemos estar preparados, debemos esperar con alegría la segunda venida de Jesús. Así es el acontecimiento más esperado. Todos los cristianos de todas las épocas esperamos que Jesús venga por segunda vez. Número 4. ¿Qué señales predicó Jesús? Vamos a leer Mateo 24, versículos 6 y 7. La palabra de Dios nos dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Wow, señales. Aquí están las señales. Qué interesante. ¿Qué señales predijo Jesús? La Tercera Guerra Mundial, primera opción. Segunda opción, guerras y enfermedades. Y la tercera opción, guerras, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta tercera opción, ¿verdad? Son las señales que anuncian que Cristo Jesús viene pronto. Quinta pregunta, ¿qué condiciones sociales prevalecerán? Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Cuáles son las condiciones sociales? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Santiago 5, del 1 al 5 nos dice así. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos.
habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Miren qué interesante, la palabra de Dios habla esa diferencia de las clases sociales. El rico porque es el más rico, aplastando más a los pobres y encima oprimiéndoles sin darles el salario que a cada uno le corresponde. Es como que la palabra de Dios estuviera en el tiempo de hoy, porque todo esto se está cumpliendo. Entonces, ¿cuáles serán las condiciones sociales que prevalecerán? Número uno, el amor y convivencia. Número dos, seguridad y paz. Número tres, injusticia, desigualdad, amor al dinero y desamor al prójimo. Esta tercera opción, injusticia, y vivimos en esos tiempos. Pregunta número 6. ¿Cuál será la condición moral de la humanidad? Es decir, ¿cómo va a estar la humanidad en su moralidad? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Miren esta descripción. Parece exacta al tiempo de hoy. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días significa últimos días, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Qué impactante. Biblia describiendo el tiempo de hoy. Entonces, ¿cuál será la condición moral de la humanidad? Primera opción: habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Número 2, piadosos. Número 3, sinceros y abnegados. La primera opción. Todas esas características hoy la estamos viviendo. Y pregunta número 7. ¿Qué ocurrirá con la ciencia? Daniel capítulo 12, versículo 4 nos responde: ¿qué ocurrirá con la ciencia? Dice así la palabra de Dios: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Wow, la ciencia se aumentará. Qué interesante. También vivimos eso. ¿Qué ocurrirá con la ciencia? Primera opción, disminuirá. Segunda opción, se verá un retraso. Y tercera opción, la ciencia aumentará. Esta tercera opción, la ciencia se aumentará. Y esto se está cumpliendo. Así es, se está aumentando la ciencia. Y vamos a terminar con las preguntas. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Vamos a leer Lucas capítulo 21, versículos 28 al 31. Dice así la palabra de Dios. Lucas 21, versículos 28 al 31. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Estar atento a las señales de los tiempos. Atentos. ¿Qué más debo de hacer? Leamos Mateo capítulo 24 y versículo 29. La palabra de Dios nos dice así. Mateo capítulo 24, versículo 29.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Que dice la palabra de Dios, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días van a ocurrir estas señales astronómicas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos y las potencias serán conmovidas. ¿Qué más debo de hacer? Mateo 24, versículos 42 al 44. Dice la palabra de Dios: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Preparados, velad, estar despiertos, estar apercibidos, porque el Señor viene pronto. Y Mateo 24, 14 nos decía: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, mis queridos amigos, en esta hora Dios nos ha mostrado el acontecimiento más importante de esta tierra: la segunda venida de Cristo Jesús. Jesús viene por segunda vez. En la primera venida Jesús vino a implantar el reino de la gracia, a morir por el pecador, derramando su sangre por nuestros pecados para que seamos salvos. Para eso vino Jesús. Y todo aquel que en él cree no se va a perder, va a tener vida eterna. ¿Y cuándo recibiremos esa vida eterna? Cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, nos vendrá a llevar al lugar que Él está preparando para nosotros, para que podamos vivir juntos por toda la eternidad. Y los que han muerto en todos estos tiempos, aceptando a Cristo como su Salvador personal, van a resucitar cuando Cristo venga. Y nos vamos a unir juntos. Y en las nubes de los cielos recibiremos al Señor. Tenemos que estar preparados. Tenemos que amar la venida de Jesús y estar listos. Y para eso el Señor dejó señales. Y las señales están cumpliendo la condición de la humanidad, las injusticias, la depravación moral de la sociedad. Todo eso se está cumpliendo. Hoy mismo que vivimos pandemia, eso equivale a las pestes que dice Mateo 24, 6 y 7. Entonces Jesús viene pronto y tú y yo tenemos que estar preparados. Yo quiero decirte algo más. Los adventistas, nos llamamos adventistas por esa razón, porque la palabra advenimiento significa, la palabra adventista significa advenimiento. Esperamos el advenimiento de Jesús. Entonces, ¿tú quieres ser un adventista? ¿Quieres prepararte para el advenimiento de Jesús? ¿Quieres estar listo para cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos? Seguir las ordenanzas de su santa palabra. ¿Quieres prepararte? ¿Quieres estar listo? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Yo quiero estar listo. Mi familia también quiere estar lista. ¿La tuya? Si tú dices que sí, ora conmigo en este momento. Padre querido, te doy gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por recordarnos el acontecimiento más importante, cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos. Ayúdanos a prepararnos. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón. Queremos estar listos y esperamos con gozo y como una bienaventurada esperanza de ver a Jesús volver en las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria y con millares de ángeles. Queremos estar listos, Señor, para tu pronta venida. Bendice a todos los que estamos aquí. Bendice a quienes están escuchando tu palabra en este momento también. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguirnos preparando, estudiando la palabra de Dios.